En este video vamos a repasar un poquito el área y perímetro de rectángulos y cuadrados, ¿sí? Los cuadrados, recuerden que tienen todos sus lados iguales, y los rectángulos tienen los lados paralelos u opuestos de igual medida. Se calcula tanto el área como el perímetro de igual forma. El área multiplicamos, es una multiplicación, la base por la altura. La base por la altura en el cuadrado, la característica es que tanto la base como la altura miden los mismos porque todos sus lados tienen la misma medida. En el rectángulo multiplicamos base por altura. Eso para calcular el área. Multiplicación, recuerden eso. Y para el perímetro, lo que debemos hacer es sumar todos sus lados, ¿sí? Podemos poner la fórmula, pero recordemos esto. Que sumamos todos sus lados. En el cuadrado vamos a sumar los 4 lados que miden lo mismo, y en el rectángulo vamos a sumar sus 4 lados que tienen los lados opuestos que miden lo mismo. ¿Sí? Son todos cuadriláteros, por lo tanto sumamos 4 lados. Perímetro suma, área multiplicación. Entonces, a modo de ejemplo voy a resolver estos 3 para repasar. Esto es un tema de primer año. En el primer ejemplo tenemos un cuadrado y dice que el lado del cuadrado mide 9 centímetros. Como el cuadrado tiene todos los lados iguales, este lado mide 9 centímetros, este lado mide 9 centímetros y este lado mide 9 centímetros. Ahora, para calcular el área, recordemos, multiplicamos la base por la altura. La base es 9 y la altura 9, entonces multiplicamos 9 centímetros por 9 centímetros. 9 por 9, 81, y queda la unidad del área centímetros cuadrados, ¿sí? Como una potencia. Ya tenemos el área. Para el perímetro sumamos los lados. 9 más 9 más 9 más 9. 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros. Y esto da como resultado 36 centímetros. Ya tenemos el área y el perímetro. En el área multipliqué la base por la altura. En el perímetro sumé los 4 lados iguales. En este rectángulo vamos a calcular el área. El área base por altura. 5 centímetros por 12 centímetros o 12 centímetros por 5 centímetros. Recordemos que en la multiplicación da lo mismo el orden de los factores. 5 por 12 o 12 por 5 da 60 centímetros cuadrados. Recuerden, centímetros cuadrados, porque multiplicamos 2 veces centímetros. Para el perímetro, tenemos que este lado mide 5, este mide 12, este lado de acá también mide 5, porque es opuesto, y este lado de acá mide 12. Entonces tenemos que sumar 5 más 12 más 5 más 12. 2 veces 5 y 2 veces 12. 2 veces 5 da 10, 2 veces 12 24, entonces en total tenemos 34 centímetros. Y acá ya tenemos el perímetro de este rectángulo. Último ejemplo, tenemos el siguiente rectángulo. Tiene base 14, altura 10. Para el área multiplicamos la base por la altura, 14 por 10. Y 14 por 10 da 140. Entonces el área queda 140 centímetros cuadrados. Para el perímetro voy a sumar los lados. Este lado, que es opuesto, mide 14, y este lado, que es opuesto al de 10, mide 10. Entonces tengo que sumar 10 más 10 más 14 más 14. Esto da 20, esto da 28, entonces en total tenemos 48 centímetros el perímetro de este rectángulo. Entonces debemos recordar esto, tanto en los cuadrados como en los rectángulos. El área multiplicamos base por altura y en el perímetro sumamos todos sus lados. Y ahora vamos a resolver algunas situaciones problemáticas muy parecidas a las que ustedes tienen en el trabajo. Comenzamos con el primer ejemplo. Tenemos la situación, dice que tenemos un rectángulo con área 36 centímetros. Recordemos que el área es multiplicar
base por altura. Entonces debo encontrar dos números que cuando yo los multiplico me dé 36. Por ejemplo, 4 por 9. 4 por 9 da 36. Entonces mi rectángulo puede tener como medida 4 centímetros de base, 9 de altura. O puede ser 9 por 4, que también da 36. Entonces mi rectángulo tiene base 9 y altura 4, que sería de esta forma. El primero es de esta forma, 4 y 9. El segundo, 9 y 4. Puede ser otro número, por ejemplo, 12 por 3. Esto da 36. Entonces mi rectángulo tiene como base 12 y altura 3. O puede ser base 3 y altura 2. ¿Sí? Cualquiera de estas posibilidades son medidas que puede tener mi rectángulo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es dibujar un rectángulo y ponerle las medidas. No tiene que ser de las medidas el rectángulo, simplemente ponerle las medidas. Por ejemplo, yo digo que mi rectángulo, el que yo elijo, es este de acá. Con uno solo ya está, ¿eh? Yo acá puse 4, pero ustedes con uno ya está. Que la base de mi rectángulo es 12 y la altura de mi rectángulo es 3 centímetros. Y entonces ya tengo resuelto acá el problema. Bueno, ahora en este segundo ejemplo tenemos un cuadrado con perímetro 40 centímetros. Dibujamos un cuadrado y vemos cuánto tiene que medir los lados de ese cuadrado. Recordemos que perímetro es la suma de los lados. Entonces tengo que sumar un mismo número porque es un cuadrado, todos los lados son iguales, 4 veces y me da 40. ¿Qué número sumo 4 veces y me da 40? Hay una sola posibilidad, el 10. Yo hago 10 más 10 más 10 más 10 da 40. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. Dibujo en rectángulo, le puse lo que tiene que dar la medida y me da, si yo sumo todo esto, 40 centímetros. ¿Sí? Es esto simplemente. Tercer ejemplo, tenemos un rectángulo con perímetro 24 centímetros. Dibujé dos rectángulos posibles. Ahora veremos las medidas que podrían ser, ¿sí? El perímetro, recordemos que es la suma de los lados. Y sabemos que los lados opuestos del rectángulo miden lo mismo. Entonces, es suponer y probar. Por ejemplo, supongo que uno de sus lados mide 10 centímetros. Este lado de acá mide 10. Entonces, el lado de enfrente mide 10 centímetros. 10 más 10 me da 20. Para llegar a 24 me faltan 4. Entonces, ¿cuánto tiene que medir cada lado? 2. ¿Sí? Ustedes se fijan, sumo todos estos lados. 10 más 10, 20, más 2, 22, más 2, 24. Este dibujo podría ser una posibilidad, suponiendo de entrada que mi lado, uno de sus lados mide 10. Puede ser otro valor también. Supongamos que este lado del rectángulo mide 6 centímetros. Entonces, el lado opuesto también mide 6. 6 más 6 da 12. Y ahora, estos lados, faltarían 12 para llegar a 24. Estos lados también tendrían que medir 6. Si todos miden 6, me queda un cuadrado, no un rectángulo. Por lo tanto, no pueden medir 6. Este no puede ser. Voy a probar con otro. Entonces, ya vimos que con 6 no es posible, ¿sí? Vamos a suponer que este lado mide 8. Entonces, este lado de acá mide 8 centímetros. 8 más 8 da 16. Y para llegar a 24 me falta 8, ¿sí?
Entonces, si me falta 8, cada uno de estos lados tiene que medir 4 centímetros. Si ustedes suman 4 más 8, 12, 8 más 4, 12, 12 más 12, 24. Y este puede ser un rectángulo posible. Es cuestión de probar y que la suma les dé 24, quedando los lados como si fuese un rectángulo, ¿sí? Último ejemplo, un triángulo equilátero con perímetro 18 centímetros. Triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Triángulo 3 lados. Supongamos que este triángulo tiene todos sus lados iguales. Entonces, yo necesito que el perímetro, que es la suma de sus lados, de 18, o sea que yo sumo un mismo número 3 veces y me da 18. El número posible es 6. (6 más 6, 12, más 6, 18). Solo hay una posibilidad, ¿sí? Porque el triángulo es equilátero. Bueno, como estos ejemplos, como estos ejercicios de acá, son los que ustedes tienen en el trabajo. Entonces, traten de mirar el video unas cuantas veces y tratar de resolver lo del trabajo, ¿sí? Cualquier duda o consulta, ya saben, en día y horario de matemática lo respondo.